Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Verso 2, léalo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todos el verso número 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en este tiempo porque nos permites por medio de tu preciosa palabra el encontrar en esta noche, Dios, tu perfecta y tu buena voluntad. Ponemos nuestras vidas, Señor, a tu disposición. Háblanos conforme a nuestras necesidades también, Espíritu Santo. Que tu pueblo pueda encontrar en este tiempo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu piedad. Para aquellos, mi Dios, también que se encuentran en la parte superior de tu casa, nuestros niños, puedan también ellos ser grandemente enriquecidos. Que toda tu casa, pues, mi Señor, conforme a tu misericordia, pueda recibir el alimento, Señor, de una manera uniforme, para que todo tu pueblo pueda ser, Señor, poderosamente en ti bendecido. Gracias, pues, te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Santiago, carta de Santiago, capítulo número 3. ¿Sí? De ahí se tiene como un prefacio, dice la lengua. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sí debemos de considerar previo al estudio de este precioso capítulo? Bueno, vayamos a nuestra diapositiva y veamos las primeras figuras en el mismo. Bueno, digamos que no se aprecia muy bien. Ahí estamos ya. En el capítulo 3 de Santiago es necesario primeramente enmarcar a quién va dirigido este tema en particular. Usted recordará, mi querido hermano, que Santiago habló de diversos aspectos dentro de la iglesia. Y si usted recuerda la enseñanza pasada, se hablaba de que la fe sin obras es muerta. Y de eso se ahondó hasta con ejemplos dados por el mismo apóstol Santiago. De hecho, cuando va al versículo número 26 del capítulo 2, termina diciendo en este segundo capítulo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras es muerta también. Ahora, de una manera un poco diferente, el tópico que Santiago quiere topar, dice en el verso número 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, ¿a qué apunta o a qué induce en este sentido la enseñanza de que podría darse la situación, tomando como referencia justamente el capítulo 2, de que como mucha gente solo se dedicaba a la fe y no a las obras, la labor eclesial se hacía de hecho como el eje central de desenvolvimiento de muchos cristianos. Es decir, que había mucho pueblo creyente que solamente quería servir dentro de la iglesia, mas no fuera de la misma. Y obviamente
a ocuparse dentro de las labores propias de la iglesia, la mayoría, diríamos así, de los puestos que uno puede llegar a alcanzar o a aspirar, era la enseñanza. Y de esto, mi querido hermano, Santiago quiere prever, ¿sí?, una alerta. Recordando, sí, el capítulo 2, Santiago quería que la iglesia trabajara más bien de puertas hacia afuera, que demostraran la fe. Pero habían muchos que solo se habían guardado o resguardado desde las puertas de la iglesia hacia adentro. Y de esa manera ahora Santiago quiere dar pautas esenciales para poder y también considerar posibles casos de pecado dentro del servicio de la misma obra. Cuando vamos pues al versículo número 1, nos dice el Señor: hermanos míos, recordando que eran instrucciones propias para el pueblo de Dios. De hecho, toda la carta de Santiago es una carta exclusiva, sí, para la iglesia. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Acaso Santiago no quería que el pueblo sirviese en esta labor? No, sino que le advierte al pueblo que sirve en esta tarea de enseñanza como maestro, que puede llegar a darse dos cosas de manera esencial en su vida. Y las vamos a analizar. Leo lo que dice esta primera diapositiva. Los maestros tenían, dice, una importancia de primer orden en la iglesia primitiva. Siempre se los menciona a quienes tienen la labor de enseñar, se los menciona con honor. Ahora bien, pero aparte, dice la diapositiva, de los falsos maestros, Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa. ¿Bajo qué aspecto? Su instrumento es la palabra y su agente, ¿cuál es? Seguidamente la lengua. Para ello, toda persona que quiere servir en la enseñanza como maestro debe de tener buena y sana doctrina y debe tener control de su lengua, es decir, de sus palabras. Ese riesgo, mi querido hermano, puede llegar a entorpecer grandes ministerios. De hecho, si uno no se cuida dentro de los púlpitos a la hora de enseñar, puede inclusive entorpecer toda la obra del Señor, a través, en este caso, de sus miembros. Continuó leyendo y dice: su instrumento es la palabra y su agente la lengua. El maestro cristiano entraba en posesión de una herencia peligrosa. Tomaba, dice, el lugar de los rabinos judíos. El peligro en cuanto al uso de la lengua es un peligro primeramente universal. ¿A dónde quiero aducir con esto? Si sigue leyendo, por favor, conmigo, en el versículo número 1 nos dice: sabiendo que recibimos, ¿qué cosa? Aquellos que tienen en este caso el privilegio de enseñar, si lo hacen mal, tenemos el peligro de ¿qué? Dice ahí de que recibiremos mayor condenación. Jesús, si me acompaña a los evangelios, vayamos por favor al evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo. Veamos, mis santos hermanos, en el capítulo número 23, Mateo capítulo 23. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Analicemos un contexto bíblico, porque quiero llegar al verso número 14, pero analicemos desde los versos anteriores. Dice el Señor, versículo número 1 en adelante. Recuerde que quiero llegar al 14. Voy a leer rápidamente para poder adentrarme en este análisis. Entonces habló Jesús a la gente, recuerde el contexto, y a sus discípulos. ¿A quién va dirigido? ¿A quién le hablaba Jesús? ¿A quiénes? A toda la gente, a la muchedumbre que le seguía, pero también a sus discípulos.
en la cátedra, es decir, en el altar donde se profiere, en este caso, las enseñanzas de la ley de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, recordando que estos eran los, en este caso, sí, el material humano que tenía como esencia el enseñar la palabra. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿cuál era la situación? Guardadlo y hacedlo. Versículo número 3. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, aquí está el primer riesgo. Sí, es verdad que servir en el altar es muy bonito. Sí, de hecho es un privilegio y un honor poder participar desde, digamos, desde este lado de la iglesia, sí, la palabra de Dios y compartirla con aquellos que tienen hambre y sed de esta escritura. Pero el riesgo latente estará siempre ahí si uno no guarda diríamos así, cada día lo que sale en este caso de nuestra boca, de la enseñanza de la palabra. Si nos equivocamos, mi querido hermano, hay un riesgo peligroso. El primer gran riesgo que Jesús detecta es que se puede enseñar, pero no se puede vivir la enseñanza. Y eso, mi amado hermano, es muy peligroso para una persona que tiene la labor de ministrar la palabra del Señor, sea como pastor o sea como un maestro de escuela bíblica o diríamos culto de enseñanzas general. Es menester, mi amado hermano, saber que la palabra que se enseña debe de ser también vivida. Cuando no se lo hace así, topando otro tipo, sí, en el verso 14, porque ahí quiero llegar, dice el Señor, cuestionando a los que tenían, en este caso, el sitial de ir a la cátedra para enseñar. Dice en el verso número 14, ay de vosotros, escribas, sí, y fariseos, ¿cómo los calificaba? Hipócritas, es decir, falsos, porque, sí, devoráis las casas o mermáis lo que tienen las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Y mire cómo termina diciendo el verso número 14. Por esto, es decir, por esa causa, ¿qué recibirían los que enseñan? No debería de ser mayor premiación porque tienen la labor de enseñar, pero no. Cuando se enseña sin testimonio, mi amado hermano, lo que se recibe desde aquí no es bendición para el que expone la palabra, sino mayor condenación, mayor juicio o mayor sentencia de culpabilidad. Si vamos, por favor, bajo este contexto, vamos a la carta de Santiago, en el capítulo número 3, mire cómo ambos textos se unen como anillo al dedo. Santiago reconoce lo mismo, obviamente porque en Jesús también está, sí, el espíritu de la profecía y el discernimiento, como lo debe de estar también en quienes le sirven y le siguen. Dice el Señor ahí, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, Santiago alerta a la iglesia, a los que no quieren salir hacia afuera a trabajar para la obra, y les dice, si ustedes se quieren quedar aquí, perfecto, pueden seguir estando aquí, pero consideren esto. Si van a aspirar a enseñar o van a aspirar un cargo de maestro, tengan por seguro que hay un riesgo que ustedes deben de contemplar en sus vidas. Que si lo hacen mal, mayor peso de condenación habrá sobre ustedes. Mi amado, eso obviamente no debería de desalentarnos, sino más bien de darnos a nosotros la pauta de hacer la obra de enseñanza con mayor excelencia. Yo sé que en la iglesia en la cual estamos hay muchos que tienen la labor de enseñar la palabra, sea aquí desde el altar o a través de las aulas dentro de la escuela bíblica que se realiza. Mi amado, de ahí usted también podrá considerar como maestro que de parte, diríamos, de liderazgo se trata siempre de ¿qué cosa? A usted de presionar a que su trabajo sea de una manera excelente. Sí, se está de alguna manera monitoreando de que el maestro que está sirviendo no falte a la iglesia. No solamente en el día que le toca enseñar, sino que no pierda su comunión de estar asistiendo para recibir él su alimento, porque el que tiene de Dios
puede dar de Dios. Amén. Y de esa manera se podríamos decir en parte tratar de salvaguardar nuestro servicio. Pero recuerde que la labor y la responsabilidad no recae sobre sus líderes, sino sobre usted que tiene dicha responsabilidad. Cuando vamos pues, mi amado hermano, pues a la Escritura, nos dice también dentro de este análisis, no hay, dice aquí, persona en el mundo que no cometa ningún pecado. La palabra que usa Santiago quiere decir literalmente resbalar. Ahora, leamos el verso 2 para poder entender esta explicación. Dice el Señor, Santiago 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Ahora, Santiago primero, ahora generaliza el asunto. Primero se concentra en quienes desean la labor de enseñanza y luego dice, tengan cuenta de que con la boca todo mundo peca. Pregunto, ¿usted ha pecado alguna vez con su forma de hablar? ¿Con su forma de pronto de dirigirse a los demás de manera inapropiada? O a su vez hacer uso de comentarios que no le edifica. Sí, mi querido hermano, todo hombre penosamente tiene la tendencia a pecar con sus palabras. Toda persona. Sí, en un momento de coraje, en un momento de pronto de falta de control, sí, de serenidad, sí, usted dice, puede emitir inclusive una palabra ofensiva. Sea que lo diga con querer o sin querer, que lo diga de manera intencional o no intencional, pero todos los hombres con su lengua sí están propensos a ofender al prójimo y ofender a Dios. Santiago lo reconoce y lo dice de esa manera, todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra, es decir, si alguien no lo hace, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, me interesa en este caso la perspectiva de Santiago. Santiago está diciendo, o el Espíritu Santo está diciendo, si un hombre puede tomar control de su lengua, es decir, de sus palabras, puede también tomar el control de toda su vida. Qué importante, mi amado hermano, poder reconocer esto a través de la Biblia. Si usted dice que tiene fuerza de carácter, fuerza de voluntad, dominio propio, pero de su boca salen sapos y culebras, todo lo que usted está diciendo es falso. Amén. Por ahí vaya viendo en qué debemos de corregir. Si usted dice que es un hombre intachable, que no hay falta en usted, pero de su boca, de sus palabras, se oyen sanganadas, se oyen palabras de doble sentido, se oyen vascosidades, pues tal declaración es vana. Usted no tiene control de su vida. Mi amado hermano, la Escritura pues, aún de manera adicional, dice lo siguiente. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 73, libro de los Salmos, capítulo número 73. Versículo número 8 y 9. Mira lo que nos dice el Señor. Salmos, capítulo 73. Versículo número 8 y 9. Esto hablando del hombre como tal. Sí, la raza humana. Dice, se mofan y hablan. ¿Con qué hablan? ¿O con qué intención con maldad de hacer violencia. Dice aún más, hablan, porque se refiere en sí a la boca, con altanería. Verso número 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua, y esto es importante reconocerlo, se pasea, dice ahí, ¿sí? O pasea la tierra, es decir, que hablan de todo. ¿Sí? No hay tema en la cual su lengua no les haga pecar. De esa manera, mi amado hermano, la creación como tal, toda ella ofende a Dios con su forma
de hablar. Adicionalmente, mi querido hermano, cuando vamos al libro de Isaías, el profeta Isaías, el cual fue utilizado de parte de Dios para su pueblo, para reprenderlo y alertar sus males, dice en el capítulo número 9, versículos 17 y 18, lo siguiente. Isaías capítulo 9, verso 17 al 18. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento, y empieza desde ¿quiénes? De sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos, estoy hablando en sí de la generación que no honra a Dios, todos son falsos y malignos. Y mira, y toda boca, ¿qué cosa habla? Habla despropósito. Ahora, el despropósito es lo contrario al propósito. Es decir, habla cosas que no edifican, que no tienen edificación. Dice aún más el texto en el versículo 17. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Verso 18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. Y se encenderá y en lo espeso del bosque serán alzados como remolinos de humo. Cuando vamos a la carta pues de Santiago, dice el Señor en su palabra también qué es lo que debemos de hacer para poder corregir nuestra forma de hablar. Versículo 2, termino diciendo: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Verso número 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca ¿de quién? De los caballos. ¿Con qué objetivo? Para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo, mi amado hermano, pone, diríamos, el ejemplo o pone la ilustración. ¿Usted alguna vez ha visto cómo es un freno para caballo? Ojo, no confunda, ¿sí?, como un bozal para un perrito. El bozal, ¿qué es lo que hace? Tapa todo el hocico del animal. Pero el freno para el caballo, mi querido hermano, del cual se sujetan las riendas, tiene, diríamos, en sí mismo un mecanismo diferente. En la trompa del animal, el hocico del animal se lo abre y se le introduce una vara de hierro. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos han usado alguna vez en su boca frenillo? ¿Sí? O algo que de pronto esté dentro de su boca, de sus dientes, para tratar de corregir ligas o cosas o puentes, ¿sí?, o algo semejante, ¿sí? ¿Estorba o no estorba lo que a usted se le pone en la boca? ¿Ah? Mucha gente, sobre todo que usa placas en sus dientes, cuando se va a dormir, ¿qué hace? Se los saca para poder tener, por lo menos en el sueño, no tener la molestia, ¿sí?, dentro de su boca de tener algo que obviamente no le pertenece a su cuerpo. En el animal, mi querido hermano, se introduce, ¿sí?, una varilla de hierro, la cual se la incrusta hasta adentro en el hocico. Y esto a los lados, con una especie de argolla, se le encadena, ahora sí, todas las riendas, las cuales cubren toda la cabeza del animal. Ahora, recuerda cómo termina el versículo número 2. Dice la Biblia en el capítulo 3, ¿sí?, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y dice, capaz también, mira lo que dice, de refrenar. Este término, mi amado hermano, refrenar, luego lo utiliza en el versículo número 3 porque está haciendo uso de un término que se lo utiliza para los animales. ¿Con respecto a qué? A los frenos de los caballos. Dice en el verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Y qué se logra con esto? Dirigimos así todo. Mire, solo controlando la boca del animal, usted puede hacerlo girar, alando de la rienda que está sujeta a la boca, a la izquierda o a la... Si ala las dos, ¿qué hace un caballo que va en galope? ¿Qué hace? Frena, se detiene. Imaginémonos que usted está hablando de pronto más de la cuenta en una reunión. ¿Cómo lo frenamos?
Dicen por ahí que en la abundancia de palabras no falta pecado. A veces los papitos, ¿verdad?, sufren cuando los muchachos meten su boca o sus palabras en conversación de adultos, ¿verdad? Están conversando, antes era prohibido eso. Cuando había reunión de adultos, los muchachos estaban en cualquier lado, menos en la reunión, ¿verdad? Menos en la reunión. Y si acaso se atrevían a decir, no, papá, eso no es así, era una paliza segura, ¿verdad? Ahora el muchacho no, el muchacho es más atrevido. Está hablando de papá, no, papá, estás equivocado. Cállate. Es así que pasó, le dice, y cuenta todo. Vaya a dormir usted, que usted no sabe. Y dice, es terrible el asunto. Mi amado hermano, antes, sí, de acuerdo a la escritura, sí, con respecto al tema a tratar, sí, el hombre que refrenaba su lengua podía de alguna manera dominar todo su ser. Y dice la Biblia en el verso 3 que nosotros ponemos a los animales, en este caso al caballo, un freno para poder dirigir todo su cuerpo. Mi querido hermano, cuando vamos a la carta, acompáñeme por favor, al libro, perdón, sí, de la primera carta de Pedro, luego vamos a los proverbios. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 2. Quiero por favor que más adelante de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 2, quiero que usted considere, usted siempre me ha escuchado desde el altar que Jesús nunca nos ha enseñado algo que Él no haya hecho primero o haya hecho antes. Primera de Pedro 2, versículo 21 al 22. Me voy a concentrar en el 22, pero leo desde el 21, por el contexto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pero mira lo que dice el verso 22. De pronto, esto lo hemos leído, pero no le hemos dado la importancia de vida. El cual no hizo pecado. Y ojo, esto es un denominador en su vida. Ni se halló, ¿qué cosa? En la forma de hablar de Jesús. Ni se halló engaño. Y eso quiere decir en su forma de hablar. Mira, Jesús, mi querido hermano, demostró humanamente hablando, demostró en su humanidad perfección a la hora de emitir de su boca palabras. Nunca a través de sus palabras en Jesús se pudo detectar ¿qué cosa? Algo que fuese engañoso, algo que fuese equívoco, algo que fuese desfavorable. Todo lo que Jesús, en este caso, hacía en cuanto al uso de su boca y de sus palabras, siempre fue para la edificación de quienes lo oían. La Escritura, pues, recuerde, nos dice en el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué cosa? Ni se halló engaño en su boca. Cuando retomamos, por favor, sí, el capítulo número 3, Santiago no solamente hará referencia, sí, a lo que se hace con un animal para poder refrenar, sí, sino también, dice el verso número 4, hace también referencia a cómo una nave o una embarcación puede ser controlada. Verso 4, mirad también las naves o las embarcaciones, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, ¿qué hace? Ahora, es curioso cómo lo presenta ahora en este segundo ejemplo. En la anterior ilustración, Santiago utiliza a un animalito para poder ilustrar que a este animal con una rienda se lo puede controlar. En el caso de esta embarcación, él pone otro, diríamos, aderezo a este alimento. Dice en el verso 4, y llevada de impetuosos vientos. Es decir, puede haber en tu vida cosas que te impulsen a hablar cosas equivocadas. O te puedan de pronto poner entre la espada y la pared para que tú des una opinión de pronto totalmente tergiversada. Mucha gente dice, hermano, palabras sacan palabras. ¿Sí ha escuchado esa expresión?
No, pues pastor, lo que pasa es que él me dice esto, me dice lo otro, y me dijo esto, y me siguió hablando, y me siguió amenazando, y me siguió injuriando, y ya pues yo tuve que contestarle, le dije sus 4 verdades. ¿Verdad? Mi amado hermano, la Biblia a mí me exhorta, aun cuando me vea presionado por circunstancias, a que yo debo de superar esas circunstancias. Cuando, sí, en la carta de Santiago, en el verso 4 se nos dice que estas naves, aunque son grandes y aún llevadas de impetuosos vientos, ¿cuántos se han subido alguna vez en alguna embarcación? Yo una vez nomás le he dado la vuelta a la isla Santalla en un barco, haciéndole, en este caso, la limpieza. ¿Sí? Una sola vez, sin carga. Oiga, eso parece diríamos, se han hecho barquitos de papel. Sí. Un barco, sobre todo, si no tiene peso, por el agua es arrastrada, pero de un lado a otro. A muchos de mis compañeros les dijeron, vaya, muerdan el ancla, que es un viejo, una vieja manera de burlarse de los novatos, porque salen totalmente mareados, se marean. ¿Sí? Mi querido hermano, usted sabe bien que en alta mar pueden presentarse tempestades de manera inesperadas. Pero aún así, aun cuando los vientos sean muy fuertes, estas se logran controlar, sí, en la embarcación con un pequeño timón. Mi querido hermano, su vida, si bien es cierto, no puede ser, sí, diríamos, en mayores circunstancias o situaciones, sí, totalmente, diríamos, incontroladas. No pueden ser siempre superadas todas las dificultades, pero usted y yo tenemos un ayudador que sí nos puede, sí, dar lo que nosotros estamos buscando, control de nuestra forma de hablar, y ese es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra, mi amado hermano, y acompáñeme por favor, ahora sí, a Proverbios capítulo 31. Mira lo que nos dice el Señor. Y esto Dios lo ilustra y lo enaltece en la vida de, sobre todo, de una mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31. ¿Lo tiene? Dice el versículo 26. Hablando de esa mujer, abre su boca. ¿Verdad? ¿Ya lo encontró? Proverbios 31, verso 26, el último capítulo de ese libro. Abre su boca, pero ¿cómo la abre? ¿O para qué la abre? Para hablar sandeces. Dice, abre su boca con sabiduría. Y dice aún más la Escritura, ¿sí? Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia, ¿en dónde se encuentra? Ahora, para poder hablar cosas sabias, para poder hablar, mi amado hermano, como lo dice la Escritura, sí, acerca de la ley de la clemencia, eso significa que esa mujer se está llenando constantemente ¿de qué? De la palabra de su Dios. ¿Qué es lo que puede a ti ayudarte a cambiar tu forma, tu léxico, sí, la forma de manejar tus palabras, cuando tú comienzas a llenarte de la palabra de nuestro Dios? Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón estás llenándote más de las cosas que no son de Dios, del mundo, tu boca siempre va a estar propensa a hablar cosas equivocadas, erradas, incoherentes, sandeces, patanadas. Usted no ha escuchado a veces a los jóvenes a la hora de hablar. A los muchachos, a veces uno se queda horrorizado simplemente cuando, sí, usted sale afuera de la iglesia y van pasando, sí, las masas de los jóvenes, 4 o 5 muchachos, y van hablando, amado hermano, cosas que son insoportables a los oídos. ¿Se ha dado cuenta? Cuando se paran a conversar en las esquinas. Oye, loco, ¿qué fue? Ya, y se van de largo. Y lo viste así, y le da el apodo, y denigran con su lengua. Y ese es el diálogo común que ellos tienen.
Mi querido hermano, la Biblia pues me enseña en el versículo número 26, abre su boca, hablando de esa mujer virtuosa, es decir, que está llena de virtudes. ¿Sí? Abre su boca con sabiduría y la ley, dice, de clemencia está ¿en dónde está? En su lengua. En Proverbios 15, acompáñenme por favor. Capítulo número 23, Proverbios 15, versículo 23. Mira lo que me dice el Señor. El hombre se alegra. ¿En qué? El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Ahora, ¿cuándo se alegra el hombre de su boca? Cuando hablas, cuando es pertinente hablar. ¿Cuántos saben que a veces hay que callar? ¿Ah? A veces, mi amado hermano, es mejor no decir nada antes de abrir la boca y diríamos, y empañar la obra que Dios puede llegar a manifestar en nuestras vidas. A veces decimos, no hermano, es que yo también quiero opinar. Sí, pero opina cuando es necesario opinar. Habla cuando es pertinente hablar. A veces es mejor callar. Cuando tú estás frente a los necios porque no puedes evitarlos, tú tienes que callar, guardar silencio. Mira, quiero demostrarlo a través de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Acompáñame por favor a los evangelios y veamos ¿qué hacía Jesús? A veces la mejor forma de hablar es callando. Parece una contradicción. En el Evangelio según San Lucas, acompáñenme por favor a los últimos capítulos. Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 23. Evangelio según San Lucas, capítulo número 23. ¿Lo tienes? Versículo número 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron, a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, hasta este punto, yo pregunto, ¿Jesús tenía argumentos para contestar o no tenía argumentos? ¿Ah? ¿Jesús había enseñado que no se tenía que dar tributo al César? ¿O había enseñado lo contrario? ¿Ah? ¿Verdad que les había dicho que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Ahora, Jesús andaba pregonando a todo el mundo que él era el rey. No, mi amado hermano. Jesús, de una manera muy corta y muy directa, solamente le dice: tú lo dices, verso 4. Y recuerde que habían acusadores. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo, dice ahí, en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Versículo número 6.
Entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Verso 8, léalo por favor. Ahora, ¿qué dice el verso 9? Y le hacían muchas preguntas. ¿Y qué hacía Jesús? Toditas las contestaba. ¿Por qué? Porque a veces, mi amado hermano, es mejor callar. ¿Qué decía Proverbios capítulo número 15, versículo número 23? Es buena la palabra en la boca del hombre, pero cuando ésta sale, ¿qué cosa decía el texto? Cuando ésta sale a su tiempo. Usted sabe bien que allá en Eclesiastés dice la Biblia que todo tiene su... Hay tiempo para hablar, pero también debe de haber tiempo para quedarnos. Por ejemplo, cuando usted se equivoca, cuando usted hace las cosas mal y le llama la atención, ¿qué es lo mejor hacer? Ponerme pico a pico con el jefe. Cuando usted como hijo no obedece, porque se le ha dicho que haga esto, haga lo otro, y no lo hizo, y la mamá lo llama, el papá lo llama y le reclama, ¿qué tiene que hacer usted? Como hijo. Le reclama. ¿Cuál debería de ser su postura? Es mejor estar y aceptar. Ahora, en el caso de Jesús, él no era culpable de nada. Pero frente a la insensatez y la necedad, es mejor guardar silencio. Mi querido hermano, Jesús refrenó su forma, en este caso, de hablar cuando no tenía que hacerlo. Si vamos, por favor, nuevamente a la carta de Santiago en el capítulo número 3, verso número 4 termina diciendo en esta segunda ilustración: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas ¿con qué? Con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Verso número 5, léalo. Ahora, la lengua es, dice ahí, un miembro pequeño, pero se jacta, ¿verdad? ¿De qué cosa se jacta? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice, y la lengua es un fuego. Obviamente, cuando no se le da el uso que Dios quiere que le demos. Tu lengua, mi amado hermano, puede ser un poderoso instrumento en las manos de Dios. Y cuando me refiero a la lengua, no me refiero al músculo o a la carnosidad, sino me refiero a las palabras que salen de tu boca. Tu boca, mi querido hermano, puede ser un precioso manantial. Puede ser, mi amado hermano, sí, un gran constructor, siempre y cuando sea instrumento en las manos de Dios. La Biblia menciona que la lengua también, así como puede ser un gran instrumento, puede convertirse en un fuego, dice ahí, en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ¿qué puede llegar a hacer? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y aquí me quiero detener. En el griego, mi amado hermano, esta última frase que dice la rueda de la creación, en el griego se lee de la siguiente manera: trojos tes geneseos. Lo repito. Trojos, tal cual como lo escucha. Trojos, T-R-O-J-O-S. Trojos tes, T-E-S. Y la última expresión, geneseos. G-U-E-N-E-S-O-S. ¿Sí? Trojos tes genuseos es la expresión en el griego de lo que me menciona como rueda de la creación. Ahora, usted lo lee en español de esa manera, rueda de la creación. En el griego, la intención del texto aduce decir la rueda o el ciclo de la vida.
Y ahí le cambia, obviamente, todo, en este caso, sí, la forma de querer entender el texto. ¿Qué es lo que trata de decir el Espíritu Santo? Dice el verso 6 que la lengua puede contaminar todo tu cuerpo. Es decir, que no solamente te afecta a ti, sino que también puede, mi amado hermano, sí, contaminar todo el ciclo de la vida. Es decir, puede trascender hasta descomponer otras vidas que están a tu alrededor también. Y eso es muy cierto. Habla mal de tu prójimo y verás cómo se destruye el prestigio de una persona y los demás lo tendrán en un concepto deplorable y nadie podrá de pronto darle la credibilidad a esa persona por tu comentario. Yo siempre escucho decir, uy hermano, cuando el río suena, ¿verdad? Es porque piedras traen. Si usted habla mal de alguien, por ejemplo, aun cuando usted después se retracte y diga, no hermano, perdóneme, yo hablé mal de esa persona. Pero quienes le oyeron, a la larga dirán, pero igual me queda la duda. Así usted venga y de frente diga, hermano, yo hablé mal de esa persona. Es decir, que la lengua puede causar daños irreparables. Por eso es que Santiago le da la importancia de vida a este tema. Porque la lengua puede, mi amado hermano, construir vida, pero también puede destruir no solamente tu vida, sino el ciclo de la vida. ¿De la vida de quiénes? De los que te rodean. Este término, pues, trojostes geneseos, que se implica la rueda de la creación, habla acerca de la rueda, pero del ciclo de la vida. Y dice, termina diciendo, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Usted sabe que para la combustión se necesita elementos esenciales para que éste pueda producirse. Uno de ellos es el material inflamable. Hay cosas que no se pueden quemar, pero hay cosas, o la gran mayoría, que sí. Hay unos, diríamos, objetos que son más inflamables que otros. Si yo le pregunto algo que sea más inflamable que el papel, ¿qué me diría usted? ¿Ah? Algo más inflamable que el papel, que combustione más rápido que el papel. ¿Cuál? Las hojas secas. Seguro. Bueno, en la actualidad, ¿cuántos tuvieron un VHS? Tiempos antiguos, de mis tiempos. Estos no funcionaban con discos, sino con cartuchos de cassette, ¿verdad? La cinta, ¿sí? ¿Cuántos han tenido cassette de casetera? Pues obviamente, ¿no? La cinta, ¿sí?, que utiliza los cassettes es más inflamable que el papel. Combustiona 3 veces más rápido que el papel. ¿Sí? Esto simplemente es para ilustrar la enseñanza. Las palabras dichas de una, diríamos, mala manera, inflaman más rápido, mi amado hermano, sí, o contaminan o se propagan o hacen más daño que el mismo fuego, sí, hablando del fuego natural que uno pudiera ver o prender. Mi querido hermano, la Escritura narra en el versículo número 6, ¿sí?, que la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda. Es decir, que nosotros mismos con nuestras palabras estamos, diríamos así, fomentando para que haya una combustión en nuestro entorno, pero no nos damos cuenta en el verso final, en la parte final del verso, que dice, y ella misma es inflamada. Para que haya fuego debe de haber un elemento combustible, pero también debe de haber oxígeno. Si no hay oxígeno, la llama, ¿qué sucede? Se apaga. Mi amado hermano, el oxígeno, por así decirlo, entre comillas, que está fomentando que se produzca el fuego, viene del mismo infierno. Tú no te das cuenta, mi amado hermano, pero cuando tú caes a la hora de darle un mal uso a la lengua, ¿sí?, y te dejas llevar por ello, sin parar, sin control, desde el infierno es como que te estén soplando y diciéndote, sigue, eso, habla mal del pastor, eso, la esposa también, los líderes, sigue. Y tú estás con la lengua y dale.
Y cuando uno se da, diríamos, a jarabe de pico, oiga, la hora pasa rápido. ¿Se ha dado cuenta? Que cuando uno está con la sin hueso moviendo y moviendo, usted se sienta a las 8 de la mañana y dice, uy, me voy a hacer la merienda que ya son las 12. Perdón, el almuerzo. Uy, ni parece que hemos hablado 4 horas. 4 horas haciendo pedazo al prójimo. ¿Se da cuenta? Mi amado hermano, la Escritura nos advierte de esto porque es inflamada. ¿Por qué lugar es inflamada? Por el infierno. Y es como que nos estuviéramos siendo, en este caso, estuviéramos siendo de alguna manera participantes, ¿sí?, de ese reino. Dicen pues en el verso número 7, porque toda naturaleza de bestias, ¿sí?, de aves, de serpientes y de seres del mar, es decir, de los seres vivos, se doma. Y esto es verdad. Acompáñeme por favor al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 1, versículo 26. Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí es donde quiero llegar. Y señoree. Y eso significa, sí, señorío o gobernabilidad sobre otros. Señoree sobre quiénes. En los peces del mar. Ahora, pregunta, ¿el hombre ha llegado a gobernar diríamos, a las especies acuáticas? Sí. Los ponen digamos, en parques acuáticos hasta las grandes ballenas asesinas. Y las hacen saltar. ¿Sí? Ya muchos quisieran, sí, que también los hijos le obedezcan así. Salta. Y digo, no me muevo de aquí. Mi amado hermano, ¿verdad? Los leones se sujetan. ¿A dónde los ponemos para que nos entretengan? En los circos. A los elefantes los hacemos caminar ¿en dónde? Sobre unas grandes ruedas. Los hacemos poner hasta en una pata. Somos capaces, imagínense, de gobernar aún hasta los animales que el Señor ha creado. ¿Acaso no tendríamos también la fuerza para poder dominar qué cosa? La lengua. La Biblia pues nos dice, si retomamos por favor, ¿sí?, Santiago capítulo número 3, versículo número 7. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido, así lo certifica la Biblia, y ha sido domada, ¿por quién? Por la naturaleza humana. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser, ¿qué cosa? Refrenado, lleno de veneno mortal. Ahora usted dirá, hermano, pero si la Biblia dice que no se puede, no se puede. Ahora, Santiago lo está diciendo que no se puede para con aquellos que no están bajo el señorío de Cristo. Son cristianos, pero no se han dejado gobernar como tales, como hijos, ¿sí?, o como, en este caso, sí, como participantes del reino del Señor. Porque cuando un creyente que participa como hermano en la iglesia se deja someter al señorío de Cristo, ese hombre sí puede refrenar su lengua. Amén. Recuerda que el Señor no nos pide nada que nosotros no podamos cumplir, porque Él nos ha puesto ejemplo y debemos de seguir sus pisadas. Dice la Escritura en el verso 8, pero ningún hombre puede domar, sí, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Cómo lo identifica la Escritura? ¿Lleno de qué? Lleno de veneno mortal. Verso número 9. Y aquí me quedaría. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres
que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué dentro de una vida cristiana pueden haber estos dos tipos, diríamos así, de inclinaciones? Si lo quiere averiguar y quiere ver la solución para poder refrenar la lengua, de eso lo estaremos tratando el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y no permita que su lengua le haga pecar. Amén. Sí, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque nos has permitido en este tiempo, en esta preciosa noche, poder hacer referencia, Señor amado, a un mal dentro de muchas congregaciones, Señor, están provocando divisiones, disensiones, destrucción de hogares. Señor amado, permítenos, Espíritu Santo, que sea pues nuestra lengua un instrumento de bendición, no de maldición. Que por medio de ella, oh Dios, Padre, podamos manifestar también tu señorío. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Señor,